No guarde su dinero en el banco. 7 activos que son mejores y más seguros que el efectivo. ¿Efectivo o activos? Este es un dilema que replica en la mente de muchos inversionistas y planificadores financieros. La elección entre efectivo y activos. ¿Cuál es la mejor estrategia para optimizar nuestros recursos y garantizar un futuro financiero sólido? En esta búsqueda de respuestas, exploraremos los pros y contras de mantener efectivo en mano frente a la atracción de los activos, y cómo esta decisión puede impactar nuestra estabilidad financiera a corto y largo plazo. ¿Deberíamos aferrarnos a la liquidez del efectivo o aventurarnos en el mundo de los activos en búsqueda de rendimientos mayores? Te invitamos a transitar en este laberinto financiero y descubrir qué camino puede ser más acertado para cada uno de nosotros. ¡Acompáñanos! Hoy te daremos herramientas para que tomes la decisión que te ayudará a tener la libertad financiera que mereces. Pues te presentaremos 7 activos que son mejores y más seguros que el efectivo. Antes de que empieces a tomar nota, te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Tenemos mucho contenido para ti. Número 1. Oro y metales preciosos. En el mundo financiero se ha atribuido al dinero un estatus divino, considerándolo como el oro, la plata y el platino de Dios. La principal razón de este reconocimiento radica en su capacidad para almacenar valor en el tiempo. Sin embargo, la emisión descontrolada de dinero por parte de los gobiernos para cubrir déficits ha sembrado la incertidumbre sobre la estabilidad de las monedas. Aquí es donde entra en juego la sabiduría financiera, la recomendación de invertir en activos escasos, como metales preciosos. Los ricos, conscientes de esta estrategia, reservan una parte significativa de su cartera en oro, plata y platino. Estos metales, históricamente, han demostrado su capacidad para aumentar de valor, especialmente en épocas de inflación. Número 2. Materias primas industriales. Aunque la escasez es una razón fundamental para etiquetar a los metales preciosos como preciosos, no podemos pasar por alto su valor utilitario como materias primas industriales. La plata, cobalto, níquel y cobre, entre otros, desempeñan roles cruciales en la fabricación de productos electrónicos, equipos médicos y otros sectores industriales. La creciente demanda, especialmente en áreas como la producción de baterías para vehículos eléctricos, ha impulsado significativamente los precios de estas materias primas. Invertir en acciones de empresas mineras, fondos de inversión o derivados ofrece una vía accesible para obtener exposición a estas valiosas materias primas. Número 3. Divisas refugio. En un mundo donde las monedas fiduciarias carecen del respaldo del oro, la estabilidad geopolítica se convierte en un factor crítico para los inversionistas. Las divisas refugio, como el franco suizo, se consideran activos seguros en tiempos de agitación e inestabilidad. La fortaleza del sistema económico suizo ha consolidado la posición del franco suizo como un refugio seguro. Invertir en divisas a través de ETFs o corredores de divisa brinda a los pequeños inversores la oportunidad de resguardar su riqueza en monedas sólidas, como el franco suizo, la libra esterlina y el yuan chino. Número 4. Garantías soberanas. El dólar, como moneda de curso legal desde 1971, se considera respaldo por plena fe y crédito del gobierno estadounidense. Las garantías soberanas en forma de valores gubernamentales ofrecen una reserva de valor valiosa. Sin embargo, es esencial seleccionar emisiones gubernamentales estables con calificaciones crediticias de grado de inversión. Estos instrumentos, como letras del tesoro, pagarés y bonos, proporcionan rendimientos superiores al efectivo, respaldados por la fortaleza del gobierno. Número 5. Acciones y fondos de inversión. Mientras que las inversiones del tesoro ofrecen rendimientos superiores al efectivo, las acciones y fondos de inversión introducen el elemento de riesgo y rendimiento. Las acciones de crecimiento, con su potencial innovador, son más arriesgadas, mientras que las acciones de valor ofrecen estabilidad debido a la demanda establecida. Fondos centrados en dividendos, como el Vanguard Admiral, brindan una alternativa asequible para inversiones minoristas en busca de ingresos estables y crecimiento constante. Número 6. Terrenos e inmuebles. La tierra, considerada un activo no amortizable,
ha sido un recurso valioso a lo largo de la historia. Además de proporcionar espacios para viviendas, escuelas y más, los terrenos y bienes inmuebles actúan como coberturas contra la inflación. La inversión inmobiliaria no se limita a la residencia personal. Los REITs y plataformas de inversión de bienes raíces permiten a los inversores acceder al mercado inmobiliario de alquiler de manera asequible. También inversores parciales en objetos de colección, desde coches activos hasta arte, ofrecen una perspectiva única de inversión que puede generar rendimientos significativos si se seleccionan cuidadosamente. Número 7. Criptomonedas. Cuando se habla de inversiones lucrativas, es imprescindible hacer referencia a las criptomonedas, siendo estas uno de los activos más populares en los últimos años. Es bien sabido que este mercado figura entre los más volátiles, lo que implica un riesgo significativo al invertir en él. No obstante, las ganancias que se pueden obtener de estos activos compensan ampliamente ese riesgo. Contrario a la percepción común, las criptomonedas no se limitan a ser simplemente objetos de especulación. La mayoría de ellas tienen aplicaciones tecnológicas fascinantes que están destinadas a formar parte integral de nuestro futuro cotidiano. Este aspecto las posiciona como potencialmente unas de las inversiones más provechosas disponibles, dado que estamos en las fases iniciales de una tecnología con el potencial de dar forma a las próximas décadas. Es importante señalar que, aunque Bitcoin destaca como la más reconocida, existen numerosos proyectos distintos, como Ethereum, Chainlink, Cardano, Polkadot, Solana, VeChain, The Graph, Theta, entre otros. Finalmente, no se puede pasar por alto un tipo específico de activo criptográfico, los NFTs. Estos, con sus diversas funcionalidades, están ganando terreno en el ámbito artístico. Operan de manera análoga a una obra de arte, y el mercado que los rodea es sumamente extenso. Algunos NFTs, que inicialmente tuvieron un costo modesto, se han revendido por miles de dólares en cuestión de semanas. Las ganancias potenciales al invertir en criptomonedas son notables, alcanzando incluso el 1000% para algunos tokens. Esta podría convertirse en tu inversión más rentable. No obstante, como es habitual en estos casos, a mayores posibilidades de rentabilidad, mayor es el riesgo que se debe asumir. Invertir en criptomonedas puede ser altamente rentable, pero también representa una de las opciones más arriesgadas, exponiéndote a riesgos significativos. Por lo tanto, se recomienda realizar una investigación exhaustiva sobre los proyectos en los que planeas invertir y el horizonte temporal de tu inversión. En el debate entre mantener activos financieros y poseer simplemente dinero en efectivo, se evidencia claramente que los activos tienen una posición más ventajosa desde el punto de vista económico y financiero. Mientras que el dinero en efectivo ofrece liquidez inmediata, los activos ofrecen un potencial de crecimiento y preservación del valor a largo plazo. La inflación, un factor constante en la economía, erosiona el valor adquisitivo del dinero con el tiempo. Por el contrario, invertir en activos proporciona la posibilidad de generar rendimientos que superan la tasa de inflación, protegiendo así el poder adquisitivo del capital. La elección de los activos sobre el dinero se fundamenta en la búsqueda de un equilibrio entre liquidez y crecimiento. Al considerar la preservación del valor a lo largo del tiempo, la generación de rendimientos y la diversificación para gestionar riesgos, los activos se destacan como la opción preferida para aquellos que buscan maximizar su bienestar financiero a largo plazo. Recuerda siempre investigar y considerar tus objetivos de inversión antes de tomar decisiones. ¿Cuál es tu opinión sobre estos activos? ¿Conoces otros? Déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte y compartir el video. Hasta la próxima.